Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada la 15ª sesión ordinaria de la Sala Civil y Familiar que fue convocada para el día de hoy, miércoles 24 de mayo del 2023, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Sí, buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, y el magistrado tercero y presidente de esta sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 23, para ser expuestos y votados. En atención a la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del toca 947-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de octubre de 2022, deducido del expediente 129-2015, procedimiento de divorcio encausado del juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En la sentencia que fue apelada, el juez de origen condenó al demandado al pago de una cantidad determinada en concepto de pensión alimentaria a favor de su excónyuge y de su hija, correspondiendo el 50% para cada una. En el caso de la promovente, la duración de la pensión alimenticia compensatoria sería para el tiempo de 19 años, el cual fue el tiempo de duración del matrimonio. El agraviado señaló que el juzgador no tomó en consideración que la señora no se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Asimismo, refiere que tampoco se tomaron en cuenta el informe socioeconómico elaborado por la parte actora, donde se señaló que recibe un pago en el lugar en donde trabaja junto con su madre, que es en venta de comida. Contrario a lo que dice el apelante, de acuerdo al estudio realizado, sí se encontraron elementos suficientes que corroboraron la dedicación preponderante de la promovente a las labores del hogar, así como al cuidado de su hija, toda vez que con la propia declaración del recurrente se confirmó que por bastante tiempo se fue a radicar a los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, ella se quedó a cargo del hogar y las obligaciones a cargo de su hija, ¿no? Al cuidado de su hija, la cual se encuentra estudiando actualmente una carrera universitaria, siendo esto un reflejo de que la madre estuvo pendiente de sufragar todas sus necesidades. Igualmente, hay que tomar en cuenta que el apelante cuenta con la capacidad económica y las posibilidades para cubrir la pensión decretada, pues se logró acreditar que tiene 2 empleos. Así también se puede apreciar la viabilidad que existe al materializarse el binomio necesidad-posibilidad, toda vez de que no se verá reducido su valor intrínseco como ser humano, ni se verán vulneradas las condiciones materiales que le permiten llevar una existencia digna. Por lo tanto, el sentido que se propone es de confirmar la resolución apelada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unidad el proyecto del TOCA 947-2022. Seguimos con el TOCA 478-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de mayo de 2022, deducido del expediente 743-2018, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de oralidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene uso de la voz. Gracias. Buenos días a todos.
La resolución impugnada de este juicio de guarda y custodia, la juez del conocimiento determinó lo relativo a la custodia, dejar a cargo de ella al menor de edad involucrado. Se estableció un régimen de convivencia con el papá, que es el no custodio, y se fijó una pensión alimenticia a cargo de este por el 30%. La apelación, realmente son dos apelaciones porque ambas partes apelaron. El señor, que es el primer recurso al que nos vamos a enfocar, señaló que se incurrió en una debida valoración de la prueba pericial psicológica de la señora, que no se consideró el informe del perito tercero en discordia, y también controvirtió el monto de la pensión alimenticia fijado, haciendo valer principalmente que tiene otra acreedora alimenticia. En cuanto a la señora, se controvirtió el régimen de convivencia y como segundo motivo de inconformidad controvirtió el monto fijado en concepto de pensión alimenticia, estimando que era insuficiente el 30%. En cuanto a los agravios planteados por el apelante, se consideran infundados por cuanto de la lectura del fallo y de su escucha se advierte que la juzgadora sí tomó en consideración el dictamen pericial al que se hizo alusión, pero aún así determinó que lo mejor para el menor de edad, y es una determinación que comparte la que tiene la voz, en el sentido de que era más perjudicial para el menor arrancarlo del hábitat, por decirlo de alguna manera, en el que ha crecido, pues lleva toda la vida viviendo con su madre, ¿no? Y realmente no se advirtió que hubiera un riesgo viviendo con la señora. En lo referente a que el monto fijado en concepto de pensión alimenticia resultó excesivo, esto resulta infundado por cuanto realmente se hizo un estudio considerando que el deudor alimentista tiene acreedor alimenticia y se hace un análisis de las necesidades del menor de edad involucrado, quien tiene una situación especial de salud, lo que hace que se tengan que considerar estas necesidades. Y perdón, en lo relacionado con los agravios de la señora, también se hace el análisis de la pensión alimenticia nuevamente, se estima adecuado el porcentaje fijado y lo único que se propone es una modificación en cuanto al régimen de convivencia, por cuanto no se contempló fines de semana para ella, cuando ella tiene también derecho a convivir con su hijo en un ambiente pues donde no tenga él que acudir a la escuela, donde ella no tenga que pues estar en su trabajo, por lo tanto se hace una modificación en este sentido y se propone que esto sea lo único a modificar en el fallo recurrido respecto del régimen de convivencia. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 478-2022 se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 6-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 6 de julio de 2022, deducido del expediente 193-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. La resolución impugnada, como ya se mencionó, es la de fecha 6 de julio del año 2022, en las cuales se declararon procedentes las diligencias. El apelante es el deudor alimenticia del juicio de primera instancia, y en los agravios presenta 4. El primero es que la jueza, al momento de dictar una pensión a la menor de edad, se condujo con parcialidad, pues no consideró de la obligación que tienen ambos progenitores de dar pensión. Como segunda, invoca que la juez solamente se concretó en precisar que se debe de pagar cierta cantidad de dinero sin formular argumento lógico, jurídico y suficiente para fijar la pensión alimenticia, pues resulta un exceso.
Como tercero, alega que le causa agravio la sentencia, pues no le dieron oportunidad de una garantía de audiencia sin poder defenderse a lo condenado. Y por último, aduce que es un exceso la garantía que se le fijó. Un servidor estima que los 4 agravios son infundados. El primero, porque el primero sí se le respetó el principio de proporcionalidad que rige en la materia de alimentos y el derecho al mínimo vital del deudor alimentista. En el segundo, si bien la juez no fijó cantidad alguna a cargo del promovente en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija, resulta el hecho de que la citada promovente cumple con la obligación alimentaria para con su descendiente, teniéndola incorporada a su hogar. El tercero resulta infundado, ya que dice que no se le dio oportunidad de defensa y, como bien sabemos, son unas diligencias donde no es vía contenciosa. Cualquier defensa que él requiera sobre este asunto deberá promover un juicio contencioso. Y como último, también resulta infundado, ya que el modo de fijar la garantía es una prerrogativa propia del juez y en el caso del apelante no ha sido responsable en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias y la resolutora debe asegurar que a la menor de edad no le falten medios para subsistir. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 6-2023 se aprueba por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 742-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 25 de mayo de 2022, deducido del expediente 747-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto se decretó, en esta sentencia se decretó en concepto de alimentos una cantidad líquida determinada a favor de un niño y a cargo de su padre. Asimismo, se fijó como garantía el importe de 3 meses de pensión alimenticia. En el estudio resultan infundados los 5 agravios expuestos por el recurrente, toda vez que la juez primigenia tuvo por acreditado el caudal del deudor alimentario, que fueron 2 propiedades, 2 vehículos, así como aparece como socio accionista de una empresa. Ya las necesidades del acreedor alimentista, es decir, se establece el principio de proporcionalidad que se debe observar para fijar el monto de una pensión alimenticia, con base en un equilibrio entre los recursos del deudor y las necesidades del acreedor. De igual forma, conforme a la información proporcionada por la promovente y de la fecha de nacimiento del deudor alimentista, la jueza advirtió que este es una persona joven con aptitud, posibilidad y talento de trabajar y generar riqueza. Por lo tanto, tiene la capacidad de allegarse de los medios necesarios para cubrir los alimentos de su hijo, quien tiene múltiples requerimientos por su sola minoría de edad, por lo que sí se atendió al binomio posibilidad-necesidad, al valorarse todos los elementos aportados que fueron suficientes para que la jueza de primera instancia determine la cantidad líquida antes señalada. En ese sentido, se propone confirmar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 742-2022. Sigue el TOCA 761-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de agosto de 2022, deducido del expediente 760-2020, procedimiento de divorcio incausado, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En este asunto se resolvió, perdón, lo relativo a la pensión alimenticia a cargo del padre
y a favor del menor de edad, se estableció la debida pensión alimenticia en porcentaje y con motivo del divorcio de las partes se negó la indemnización que la demandada solicitó a cargo del actor, señalando que realmente lo que ella estaba solicitando era una pensión compensatoria, pero que se exigía el elemento de que estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes y no en sociedad legal como es el caso. En este asunto apela a la parte demandada, que es la señora, por su propio personal derecho y como representante del menor de edad, perdón, se queja de la pensión alimenticia fijada, hace valer diversas cuestiones relacionadas con la vivienda, porque fue uno de los temas que se tocó en la resolución impugnada, y también se queja de que no se le haya fijado a su favor la indemnización que ella pedía o pensión compensatoria, alegando que no era necesario estar casada bajo el régimen de sociedad legal, perdón, bajo el régimen de separación de bienes y que también procede en el régimen de sociedad legal, y que pues realmente ella se dedicó a las labores del hogar y al cuidado del menor de edad. A juicio de quien propone el proyecto, se propone modificar la resolución por cuanto le asiste la razón a la recurrente y se consideran esencialmente fundados sus agravios en atención al interés superior del menor de edad si existe la posibilidad de que el deudor pueda otorgar una pensión alimenticia un poco más alta a lo que realmente estableció el juzgador, debido a diversas cuestiones que se precisan en el proyecto. Y también se le asiste la razón cuando alude que la pensión compensatoria se debió de haber fijado a su favor. Se hace un análisis de lo que es la pensión compensatoria. Ella realmente acreditó haberse hecho cargo del menor, haberse dedicado a las labores del hogar y que, perdón, también tuvo una enfermedad genética que se le desarrolló durante el matrimonio y por la cual requería cuidados, que todavía pues tiene algunas situaciones de enfermedad, por lo tanto también le corresponde la pensión compensatoria. En ese sentido se propone el proyecto y sería, reitero, modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unidad el proyecto del TOCA 761-2022. Se continúa con el TOCA 48-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada en el expediente 854 de 2021, procedimiento de divorcio incausado, del juzgado primero de la unidad familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, proviene de un procedimiento especial de divorcios incausales. La sentencia impugnada es la resolución interlocutoria de fecha 18 de noviembre de 2022, en la cual se fijó una pensión alimenticia retroactiva a favor de la menor de edad involucrada en el asunto por la cantidad de 34,000 pesos, a razón de los 17 meses que el deudor alimentista no cumplió con su obligación alimentaria para con su hija. La parte actora interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución del 18 de noviembre del 2022, siendo que, no obstante, dicho recurso no fuera continuado, esta sala se abocó a la revisión de oficio de la determinación en comento por estar involucrados los intereses de una menor de edad. En el proyecto, al haber analizado las cuestiones debatidas en el procedimiento relativas a la pensión alimenticia retroactiva solicitada por la parte actora a favor de su hija menor de edad y a cargo del demandado, se considera ajustada a la legalidad la determinación combatida, ya que el interés superior de la misma fue debidamente salvaguardado al haber fijado la juez el monto correspondiente a la pensión alimenticia adeudada durante el periodo que abarcó del mes de enero de 2021 al mes de mayo del 2022, protegiendo de esta forma el derecho alimentario de la menor de edad de que se trata, así como también salvaguardó el derecho de alimentos que tiene el deudor alimentista, protegiendo su derecho al mínimo vital. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación.
Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 48-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 959-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 7 de octubre de 2022, deducido del expediente 44 de 2022. Procedimiento de divorcio incausado del juzgado tercero de realidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, con base al acta de divorcio exhibida por la parte demandada, la autoridad primigenia declaró sobreseído el procedimiento, toda vez que la acción principal era la disolución del vínculo matrimonial entre las partes. En este proyecto se propone determinar que los agravios presentados son inoperantes e infundados en virtud de que existe un acta de divorcio la cual demuestra que el vínculo matrimonial quedó disuelto desde antes de la presentación del procedimiento especial que impulsó el actor. Por lo tanto, su promoción carece de materia. En adición, ese tribunal no tiene competencia ni jurisdicción para estudiar, revisar y resolver asuntos acontecidos en otra entidad. Por lo tanto, si el apelante consideraba que se transgredieron sus derechos humanos o fundamentales por el juzgador del Estado de Campeche, debió impulsar dentro del ámbito de competencia de ese Estado los medios de defensa que la ley le otorga y no pretender que esta autoridad de alzada invada el ámbito de competencia de otro órgano jurisdiccional. Por tanto, se propone confirmar la resolución de primera instancia. Se procede a suscitar sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 959-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 876-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra sentencia de fecha 12 de septiembre de 2022 del sello del expediente 641-2018, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Este asunto fue apelado por la madre del menor. Es un juicio ordinario familiar de reconocimiento de paternidad, pero no compareció con a continuar el recurso con su escrito de agravios, pero en razón del interés superior del menor de edad involucrado. En un auto previo de esta sala, en un acuerdo de esta sala, se determinó que se debía de continuar con el estudio del recurso de apelación de forma oficiosa. En la sentencia impugnada se declaró la procedencia del juicio y a su vez la improcedencia de la reconvención que promovió el padre biológico. Se estableció que la menor de edad quedaría bajo el cuidado y la custodia de su madre. Se canalizó al padre de la menor y a la menor de edad a la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán, a fin de que se les otorgara asesoramiento psicológico durante un periodo de tiempo, a fin de que se les ayudara a crear lazos filiales entre ellos, pues realmente no se conocen, y ya una vez en que esto se dé, se decretó un régimen de visitas y convivencias una vez que transcurra ese periodo de tiempo. Y también se reservó de fijar lo que es el régimen relativo a vacaciones, mientras que se da este avance en las relaciones de padre e hija, y se decretaron alimentos a favor de la niña involucrada. Se hizo un estudio oficioso de la sentencia, y lo que se propone realmente es confirmarla, por cuanto se advierte que la juez del conocimiento hizo un debido estudio de cada una de las condiciones y particularidades del caso, estableciendo
muy claramente los puntos a resolver que se habían fijado como en puntos de la litis, y se considera que la determinación que tomó la juzgadora en todos los aspectos en cuanto a guarda y custodia, pensión alimenticia y régimen de convivencia fueron debidamente decretados. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 876-2022. Seguimos con el TOCA 926-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2022, dictado en el expediente 73-2017, procedimiento de divorcio incausado del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte demandada. La fecha de la sentencia impugnada es el 30 de septiembre del año 2022 y los puntos controvertidos son, primero, que no hubo lugar a decretar alimentos a favor de la demandada a cargo del promovente, y segundo, se decretaron alimentos a favor del menor de edad a cargo de su madre, por lo que se condenó a esta última a pagar de manera mensual un porcentaje del total de sus prestaciones que devengara mensualmente como empleada. En los agravios, la demandada, como primero, se inconforma de que no hubiese procedido su acción relativa a la pensión compensatoria a cargo del actor, ya que a su parecer la determinación de la juzgadora se encontraba indebidamente motivada y fundada, que no se consideró que durante el matrimonio contribuyó a la carga de obligaciones, ya que trabajó fuera del hogar por periodos y no durante todo el tiempo que duró el mismo, que lo había acreditado con los medios de convicción, que el promovente durante el matrimonio se había hecho cargo de todos los gastos económicos del hogar. Segundo, se queja del monto de la pensión alimenticia provisional que se le condenará a pagar a favor de su hijo menor de edad, pues expresa que es desproporcional. Y tercero, se queja del porcentaje que se le condenó a pagar en concepto de alimentos a su hijo, pues aduce que es desproporcional. En el proyecto, el primero, propongo que se decrete fundado el agravio, toda vez que resulta indebida la motivación de la juzgadora de origen, pues en el procedimiento se acreditó que la señora sí tenía la necesidad de recibir alimentos por parte del ciudadano, su exmarido, pues aquella se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus hijos, por lo que le asistía la presunción de necesitar una pensión alimenticia. Asimismo, se decretó que la pensión compensatoria subsistirá durante el mismo tiempo que duró su matrimonio, con independencia de que contraigan nuevas nupcias, se unen concubinato o mantengan dentro del mercado laboral. Por otra parte, y con el fin de asegurar la pensión compensatoria en convento, se declaró que sería por medio del embargo de sueldos y emolumentos que percibe el obligado alimentista como empleado. Y a fin de garantizar la pensión compensatoria, se fijó el pago de una cantidad líquida equivalente a 3 meses de pensión compensatoria. El segundo agravio resultó totalmente inoperante, toda vez que estas manifestaciones debió hacerlas en el momento procesal oportuno, que fue cuando se fijó esta medida provisional y no en esta alzada. Y el tercero son infundados, pues la pensión fijada a su cargo y a favor de su hijo no eroga agravio alguno a la recurrente, pues por una parte resultaría inconcluso, incluso menor a la que se le fue condenada a pagar provisionalmente a su hijo, y esta consintió, y además el porcentaje que se fijó distaría por mucho de un salario mínimo vigente. Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar lo relacionado con la pensión compensatoria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 926-2022 se aprueba por unanimidad. A continuación, el TOCA 765-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia de Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra de la resolución dictada el 9 de junio de 2022 del estudio del expediente 429-2017. Juicio de sucesión intestada de juzgado primero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
En este asunto, el viudo y los hijos demandan el juicio de sucesión intestada de la difunta esposa y madre de los actores, respectivamente. Durante la secuela procesal, se advierte que la fallecida tuvo un hijo, mismo que también murió, dejando a su vez dos hijos, o sea, los nietos de la fallecida. La juez declaró como herederos únicos y universales a los hijos y a los nietos. Ante esta determinación, fue la razón de la apelación por parte del viudo y de sus hijos. En este proyecto que se presenta se estudió que la legislación familiar vigente en el Estado, en su artículo 773, prevé las excepciones al principio legal de que los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Concretamente, el supuesto legal establecido en el artículo 783, que textualmente dice: si quedan hijos o hijas y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpes, supuesto del cual se puede establecer la existencia de un derecho de transmisión hereditaria. No menos es verdad que dicha disposición debe interpretarse sistemáticamente con las relativas a la capacidad para heredar, pues si en el caso la autora de la sucesión murió posteriormente a su hijo, padre de sus nietos, lógico es, cuando este último murió todavía no existía herencia, precisamente porque la autora de la sucesión aún vivía, de manera que debe concluirse que éste no podía tener capacidad para transmitir a sus hijos derechos hereditarios. Luego se actualiza lo precisado en el numeral 777, llamado el derecho de representación, donde corresponde a los parientes de alguna persona que haya fallecido antes del autor de la herencia para sucederle en todos los derechos que tendría si viviere y hubiere podido heredar. Si bien es cierto que los nietos no han comparecido en el presente juicio a deducir sus derechos, a pesar de estar debidamente notificados, estas omisiones no deben presumirse como una repudiación de la herencia, pues al ser este un acto personal, es obligatorio que sea expreso, por lo que sería contrario a la norma familiar privar a una estirpe, o sea, a los nietos, de sus derechos, con el argumento de que no han deducido estos porque no han comparecido cuando han sido llamados por el juez. En ese sentido, se propone confirmar la determinación combatida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 765-2022. Se continúa con el TOCA 991-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Saria Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 17 de junio de 2022, dictada en los autos del expediente 391-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria del Juzgado Primero de Heredad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. Una señora compareció a promover diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se decretara una pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad, y en la resolución impugnada se accedió a dicha petición, se declararon alimentos provisionales por una cantidad líquida y también se condenó al pago de una garantía equivalente a 3 meses. Apela el deudor alimentista y se queja de que de la motivación de la resolución impugnada, alegando que la juzgadora realmente no contaba con los elementos suficientes para determinar el monto que le fue fijado en concepto de pensión alimenticia y que no tiene recursos, pues se encuentra desempleado. En el proyecto se hace un estudio de que aunque no se hayan podido comprobar exactamente los recursos o los ingresos, mejor dicho, del deudor alimentista, realmente se pudo establecer con las documentales exhibidas y con la información testimonial rendida que el deudor tiene la propiedad de un vehículo y que tiene una concesión de taxi. Entonces, además de la edad en la que se encuentra,
pues tiene capacidad de producir ingresos con la actividad de taxista, pues si tiene automóvil y tiene la concesión, se puede presumir que se puede emplear a sí mismo como taxista, y además no padece ninguna enfermedad, se encuentra en edad productiva y tiene una obligación para con su hijo menor de edad y no se considera que haya sido demasiado alta la pensión fijada. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanovelo. Por favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Adquiriendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 999-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 1080-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 4 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 8612-2008, diligencias de curso voluntaria del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, el apelante es la parte promovente del juicio de primera instancia y en la resolución impugnada es en la cual se resolvió los requerimientos de adeudos de pensión alimenticia solicitado por la promovente. En sus agravios, la recurrente aduce que le causa agravio el hecho de que la juez, en el auto de fecha 4 de noviembre del año 2022, resolvió que los adeudos del deudor alimentista fueron únicamente 40,986 pesos, en concepto de adeudo de pensión alimenticia el periodo comprendido del mes de enero del año 2012 al mes de mayo del año 2022, hecho que es un error, pues la juez cometió un error al momento de considerar las cantidades a restarle al deudor alimentario, ya que debió considerar que para descontar a la deuda la cantidad de 72,000 pesos y no la cantidad de 100,104 pesos. En el proyecto, después de un análisis, se consideran que resultan esencialmente fundados, ya que de la revisión de las constancias se pudo constatar que de la operación aritmética de resta de la cantidad que debió depositar el deudor alimentista, esto es 108,644 pesos, y la cantidad que depositó, misma que fue reconocida por la recurrente en su escrito, fue corroborado en autos, esto es 72,000 pesos moneda nacional. Se tiene que en el periodo comprendido del mes de enero del año 2016 al mes de mayo del año 2022, el deudor alimentista la deuda a la promovente en ese periodo la cantidad de 36,000 pesos 644, 36,644 pesos con 2 centavos moneda nacional y no la cantidad de 8,540 pesos. Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar a efecto de que única y exclusivamente se corrija la cantidad respecto al periodo comprendido del mes de enero del año 2016 al mes de mayo del año 2022. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1080-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 909-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 13 de septiembre de 2022, deducido del expediente 259-2020, juicio de sucesión intestada del Juzgado Primero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la jueza del conocimiento declaró como herederos únicos y universales de la sucesión a los hijos menores de edad del autor de la herencia, y no así a la apelante, que es la madre del fallecido, pues señaló la jueza que ésta no acreditó depender económicamente del autor de la herencia, además de contar con una pensión a su favor y tener otros hijos a los cuales podría solicitar pensión en caso de necesitarlo. De acuerdo al estudio, resultaron ser infundados los agravios primero, segundo, tercero y quinto, y parcialmente fundado, pero insuficiente para modificar el agravio número 4. Si bien el artículo 771 del Código de Familia para el Estado de Yucatán sitúa a los ascendientes y descendientes en el mismo grado, y que el numeral 774 señala que los parientes
en el mismo grado deben heredar por partes iguales, no debe perderse de vista que el artículo 785 establece las reglas cuando concurren descendientes y ascendientes, señalando que estos últimos únicamente tienen derecho a alimentos. Por ende, tratándose de una sucesión legítima, el derecho de alimentos derivados de la masa hereditaria no puede desvincularse del Estado sobre la posibilidad del deudor y necesidad del acreedor, tratándose de ascendientes, ya que de considerar lo contrario implicaría la posibilidad de que por su solo parentesco un ascendiente, aun tratándose de una persona de la tercera edad, se haga acreedor de alimentos en detrimento de un diverso acreedor alimentario que sí requiere de esa necesidad. Por lo que a criterio de quien resuelve se insiste, la recurrente sí tenía la obligación de acreditar su estado de necesidad de los alimentos, por lo que en el caso concreto no se violan los derechos humanos del aquí apelante. De las constancias que integran el expediente es posible inferir que el apelante cuenta con ingresos propios, pues goza de una pensión que le permite sostener una vida digna y decorosa. Por tanto, se propone confirmar el auto apelado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanueva. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 909-2022. Se continúa con el TOCA 984-2022 de la ponencia de la magistrada segunda Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de revocación en contra del auto de fecha 6 de marzo de 2023 dictado en los autos del TOCA en comento. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. El acuerdo impugnado fue emitido por esta sala para decretar la caducidad en el asunto por cuanto la última notificación se realizó el 25 de noviembre de 2022 y hasta la fecha del acuerdo, que fue 6 de marzo, no se había impulsado el procedimiento, por lo tanto se decretó la caducidad correspondiente. La parte recurrente se queja en sus agravios de que se haya determinado dicha caducidad sin haberse considerado que en el periodo de 3 meses que se hizo el cómputo, hubo el periodo vacacional correspondiente a la segunda quincena de diciembre, que son las vacaciones de este tribunal. Se propone, también se queja en su segundo agravio de que no se considerara el término que se le dio a su contraparte para que contestara a la vista de los agravios. Se propone confirmar el acuerdo por cuanto existe una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del 14º Circuito, en la cual hace alusión a que el término de 3 meses, como lo señala el dispositivo legal correspondiente, es de días consecutivos, por lo tanto, se incluyen las vacaciones y días inhábiles que pudieran haber, y por otro lado, se consideran infundados sus agravios y por otro lado también se consideran infundados por cuanto la legislación es muy clara al establecer que se empezará a contar después de la notificación, no hace relación a los términos que se le dé vista a la contraparte como él refiere, ¿no? Entonces, el acuerdo realmente fue dictado conforme a derecho, por lo que se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanueva. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 984-2022 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 12-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 17 de octubre de 2022, dictado en los autos del expediente 563-2022, juicio ordinario civil de juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este proviene de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura, donde el apelante es la parte actora y la fecha del auto impugnado es el 17 de octubre del año 2022. En el auto impugnado se admitió la demanda en la vía y forma propuesta
con excepción del notario público, del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y del Catastro Municipal de Mérida. Lo anterior porque de oficio la autoridad jurisdiccional de primera instancia determinó que la parte actora no documentó la legitimación ad causam de dichos demandados, es decir, no acreditó la calidad de obligados. En sus agravios, el apelante se queja que se debió llamar a juicio como litisconsorte pasivo necesario al notario público, pues es menester llamar a juicio a todos los involucrados en el acto del cual se solicita la nulidad, para que en dado caso puedan quedar legalmente obligados a cumplir con una sentencia definitiva ejecutoriada. En el proyecto se estima que son infundados los agravios porque se acreditó que el notario público no es litisconsorte pasivo necesario, ya que para que se le establezca dicha figura al fedatario, es requisito que existan vicios formales atribuidos a él, advirtiéndose que la acción pretendida por el recurrente se basa en la nulidad del acto jurídico contenido en el instrumento notarial por causas diversas, que no refiere hechos que se le imputen al notario público y por los cuales se le pudiera fincar alguna responsabilidad o causarle un perjuicio derivado de hechos específicos contrarios a derecho. Luego, entonces, su llamamiento es innecesario. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Evelyn Novelo. Por. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 12-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 918-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 18 de agosto de 2022, dictada en los actos del expediente 326-2020, interdicto para recuperar la posesión del juzgado tercero mixto del civil y familiar, el primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En ese TOCA número 818-2022, la parte actora que apelante promovió un interdicto para recuperar la posesión con el fin de que se le restituya la tenencia respecto de un lote cuya posesión obtuvo con el consentimiento de un ejido. En la resolución impugnada, la persona juzgadora se declaró incompetente por cuanto el lote en materia de la litis no se encuentra regularizado en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria. En sus agravios, el apelante afirma que la propiedad no es materia de la litis, por lo que no se encuentran inmiscuidos los derechos del ejido, y en consecuencia no es competente el Tribunal Agrario, sino que sí pueden conocer del presente asunto los juzgados de competencia local. Contrario a lo que manifestó el recurrente, la posesión que solicita sea restituida tiene un origen ejidal, por cuanto la posesión deriva de un acto de naturaleza agraria. En consecuencia, sí se ven inmiscuidos los derechos del ejido, sin que sea concurrente la competencia de los tribunales locales, por cuanto no se trata de los casos previstos por la ley agraria, en los que son competentes los tribunales del fuero común. En ese sentido, se propone declarar infundados los motivos de disenso y confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 818-2022 se aprueba por unanimidad. Seguimos con el TOCA 758-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 23 de junio de 2022, deducido del expediente 58-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada se declaró la improcedencia de la acción reivindicatoria instada al acreditarse la excepción de la parte demandada relativa a que la posesión de esta derivaba de un convenio transaccional de desocupación y entrega que celebró con el actor. La parte actora es quien apela la sentencia y se queja de una valoración incorrecta de las pruebas ofrecidas y del contenido del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles,
ya que alega que el demandado fue omiso en demostrar el pago de las rentas a su cargo, que la juez se limitó a precisar que el juicio instado no era el medio idóneo para recuperar el predio de la litis, sin embargo que no se fijó que el convenio transaccional se estableció en una periodicidad, por lo que ya al haber vencido el plazo acordado, el demandado no había cumplido con su obligación y también insiste en que la acción idónea era la acción reivindicatoria y que la acreditó. El proyecto propone declarar infundados los agravios por cuanto no existe la incorrecta valoración a la que se refiere. Realmente sí quedó acreditado que hubo un convenio transaccional de desocupación y entrega entre las partes y esto hace que varíe la acción que debió de haber instado la parte actora, pues se trataba realmente de una acción personal y no de una acción real como es la reivindicatoria. Y se citaron diversas tesis emitidas en criterios federales al respecto. Por lo tanto, no era realmente la acción reivindicatoria la que se debió de haber interpuesto. Por lo tanto, se consideran también en otra parte inoperantes los agravios por cuanto no combate el fundamento toral de la juzgadora para decretar la improcedencia de la acción. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 758-2022 se aprueba por unanimidad. Ahora continuamos con el TOCA 70-2023 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de diciembre de 2022, dictado en el expediente 279-2020, procedimiento de ejecución de convenio del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. El apelante en este caso es la promovente del procedimiento y la resolución impugnada es en la cual se declaró terminado el procedimiento de origen, ordenándose el archivo del mismo como asunto concluido. En sus agravios, señala que aún no se ha cumplido en su totalidad el procedimiento de origen, pues se encuentra pendiente requerir el pago de la cantidad en concepto de pena civil hasta la fecha en la que se recuperó el inmueble, así como el pago de todos y cada uno de los servicios con los que cuenta, aunado a los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones del mismo establecidos en el Código Civil del Estado y el pago de las costas y gastos que se originaron. En el proyecto estimo que son fundadas dichas alegaciones, ya que tomando en cuenta que para el caso de los convenios transaccionales, la interpretación de los mismos deberá hacerse de manera estricta y en justo apego a la voluntad expresa de las partes en el convenio revisado. Es por lo anterior que se arriba a la conclusión que, tal como lo manifestó la recurrente, aún se encuentra pendiente de cumplimentar el pago de la pena civil antes referida. Por cuanto del convenio basal, se desprende que las partes convinieron el pago de la misma en caso de que el ocupante hiciera uso extratemporal de dicho predio, sin que en auto sobre constancia alguna con la que se acredite que ya hubiera cubierto dicho pago. Por lo anterior, propongo revocar el auto combatido para el efecto de que se prevenga a los promoventes para que exhiban la liquidación correspondiente con el fin de estar en aptitud de requerir el cumplimiento total del convenio transaccional celebrado el 14 de abril del 2015, en cuanto a la pena civil se refiere, cuyo monto deberá ser determinado en etapa de liquidación conforme al artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Gómez. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto de TOCA 70-2023 se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 911-2022 de la ponencia de la magistrada primera, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Gómez, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 29 de septiembre de 2022, dictada en el expediente 305-2020, vicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este auto, no se accedió a la restitución de la posesión de un predio que está en litis.
En sus agravios, la inconforme manifestó que el auto dictado es violatorio a sus derechos. Esto en el sentido de que no se accedió a la restitución de la posesión del predio en litis, pues se advierte que hasta el momento procesal no se ha dictado una sentencia definitiva respecto a la posesión del referido inmueble. Asimismo, la recurrente señaló que ha tenido la posesión de una parte de dicho predio desde el inicio del presente procedimiento. Del mismo modo, manifestó que se ha violentado en su perjuicio su derecho como posesionaria, derivado de que la actora, a través de un procedimiento ante la Fiscalía General del Estado, hizo que se le despojara de la fracción del predio en donde se encontraba cohabitando con su familia. Finalmente, la impugnante señaló que en el auto apelado, la posesión del inmueble debió ser restituida hasta en tanto se resolviera el procedimiento en definitiva y no debió ser violentada por persona, institución, autoridad o cualquier otro ente. En el estudio que se pone a su consideración, se analizó que dentro de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado se establece el deber de garantizar la protección de las personas en situación de riesgo. Por tal razón, debe otorgar las medidas de protección necesarias a las personas que considere pertinente, con base en los criterios orientadores. Esto sin perjuicio de las facultades establecidas para la autoridad judicial, prevaleciendo en todo momento su actuar en las leyes estatales y nacionales aplicables. Si bien es cierto que la impugnante aduce que la Fiscalía General del Estado no conocía del juicio ordinario civil, también lo es que la juzgadora primigenia giró un oficio a la fiscal titular de la Unidad de Atención y Determinación para conocimiento del citado juicio, siendo importante mencionar que será esta la encargada de actuar respecto a la medida que emitió, pues la Fiscalía es una dependencia que se rige de manera autónoma conforme a sus leyes aplicables. Ahora bien, aun cuando el apelante sustentó su segundo agravio con una tesis jurisprudencial, este criterio no es aplicable porque no existió un despojo, sino que la Fiscalía emitió una medida de protección a favor de la demandante, a fin de asegurar su integridad psicológica como víctima. Por otro lado, aunque la recurrente manifestó en sus agravios que ha tenido la posesión de la parte que ocupaba del referido inmueble, desde el inicio del procedimiento, lo cierto es que el actuar de la jueza no violentó ninguno de los derechos humanos de la recurrente, al no existir una sentencia definitiva que acreditara tal dicho. Consecuentemente, son incorrectas las afirmaciones de la inconforme e infundados sus agravios presentados, debido a que se carece de certeza jurídica de dicha posesión, encontrándose aún en litigio y la respectiva restitución de la misma. En ese sentido, se propone confirmar el auto apelado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gambogón. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. Favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Obteniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 911-2022. Se continúa con el TOCA 763-2022 de la ponencia de magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de agosto de 2022, dictada en los actos del expediente 459 de 2019, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Mixto del Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. En la sentencia impugnada se declaró la procedencia de la acción reivindicatoria con todas sus consecuencias legales por considerarse que se acreditaron todos los elementos de la acción. En sus agravios, el demandado se queja de dicha valoración de la valoración de las pruebas y alega que no se acreditó la identidad material y formal del inmueble controvertido, pues reconoce que en su confesión, valga la redundancia, sí reconoció ciertos aspectos relacionados con el predio objeto de la litis, dice que esa prueba no tiene el alcance de acreditar dicho elemento y que era necesaria una prueba pericial en materia de topografía o agrimensura para que se acreditara dicho elemento.
El proyecto propone declarar infundados dichos agravios por cuanto no le asiste la razón al recurrente cuando alega que no se acreditó la identidad. Esta fue debidamente acreditada. No era necesaria la prueba pericial, si bien en muchos casos esto sí es indispensable. Hay diversas pruebas que, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia de rubro, acción reivindicatoria, pruebas para acreditar la identidad del bien, también hay otras pruebas que pueden conducir a dicha acreditación. Y en este caso se hizo un análisis de la prueba de confesión del demandado y se advierte que sí hay un reconocimiento por su parte respecto de la posesión del predio y de cuál se trata, por lo tanto, se acredita la identidad del predio. En ese sentido, ante la declaración de agravios infundados, propongo que se confirme la sentencia impugnada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto, el TOCA 763-2022 se aprueba por unanimidad. Ahora vamos con el TOCA 987-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 19 de septiembre de 2022, dictado en los autos del expediente 462-2022, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, la apelante es la promovente del procedimiento y la resolución impugnada es el acuerdo dictado el 19 de septiembre del 2022, en el cual no se admitió el procedimiento de origen, ordenándose el archivo del mismo. En los agravios, la parte recurrente señala que la resolución combatida carece de los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no haber adquirido la juez diversas cuestiones, al no haber advertido la juez diversas cuestiones, entre ellas que en la relatoría de los hechos de la demanda claramente se asentó que la promovente es nuda propietaria del predio objeto de la litis, por lo que entre esta y la parte demandada existe un derecho proindiviso, siendo que en los casos se produjo una incongruencia mixta, al haber omitido uno de los puntos debatidos y agregarle indebidamente otro. En el proyecto, estimo que son infundadas dichas alegaciones, ya que de la lectura íntegra del auto combatido se puede apreciar que éste sí se encuentra revestido de la congruencia necesaria que debe tener toda determinación judicial, pues en él el juez llegó a la conclusión basada en derecho de declarar la no admisión del procedimiento instado, en atención a las constancias que fueran anexadas al escrito inicial de demanda, así como las manifestaciones vertidas en dicho escrito por la promovente. De la misma manera, se estiman infundados los agravios, ya que para la admisión de la acción incoada por el inconforme era requisito indispensable acreditar la copropiedad del bien materia de la litis, y más aún el carácter de los copropietarios, tal como dispone el Código Sustantivo de la materia, circunstancia que no ocurrió en el presente caso, toda vez que con los documentos anexados por la apelante a su escrito inicial de demanda no se advierte que el demandado tenga el dominio o propiedad del predio. Por lo anteriormente expuesto, propongo confirmar el auto combatido. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sari Ávila Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor del proyecto del TOCA 987-2022, se aprueba por unanimidad. Se continúa con el TOCA 924-2022 de la ponencia de la magistrada segunda, maestra en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, relativo al recurso de apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 8 de septiembre de 2022, dictada en el expediente 98-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En el auto impugnado se desecharon las pruebas de confesión a cargo de los demandados ofrecidos por la parte actora, por cuanto la juez del conocimiento señaló que dichas pruebas no fueron relacionadas en su escrito inicial. Y también se desechó una prueba pericial por cuanto se le había dicho a la demandada que cumpliera con que el perito que designara
estuviera registrado en el registro de peritos del Poder Judicial del Estado. Con el apercibimiento de que no va a pegarse a ello, perdón, no se desechó. La juez nombraría al perito en su nombre y representación. Perdón, la determinación fue que ella va a nombrar al perito en su nombre y determinación por cuanto no se nombró a uno que estuviera en el registro de peritos del Poder Judicial. Apelan ambas partes. En cuanto al oferente de la prueba pericial, se queja de que se le vayan a nombrar un perito por la juez, aduciendo que en ninguna parte del Código de Procedimientos Civiles determina que el perito deba de estar registrado en dicho registro o debe de estar inscrito en dicho registro y que se aplicó en su perjuicio los artículos 248 y 249 de dicho código y el diverso dispositivo 6 del reglamento de peritos. En cuanto a estos agravios, se proponen declarar infundados por cuanto la determinación de la juzgadora fue muy clara en el sentido de que tenía que estar en cumplimiento del reglamento del Consejo de la Judicatura, el artículo 6, debía de estar inscrito el perito que nombrara y no lo hizo así la parte oferente. Y bueno, se trata de un dispositivo legal que garantiza a los gobernados que el juzgador cuenta con la información técnica calificada por expertos que lo ilustren en la litis sometida a su conocimiento. Por lo tanto, la prevención contenida en el auto recurrido, pues no le causa ningún daño, pues está obedeciendo a un reglamento de esta institución. Por lo tanto, se proponen declarar infundados estos agravios. En cuanto a los agravios de su contraparte, en cuanto a que no se le admitió la prueba de confesión, también se proponen declarar infundados, por cuanto de la revisión del expediente, de las constancias del expediente, se advierte que efectivamente en su escrito inicial no ofreció la prueba de confesión, la cual no se puede considerar como una prueba superveniente y que en razón de lo establecido en los artículos 15, 165, 166, 170 y 171, era un medio probatorio que debía de haber ofrecido desde su escrito inicial, por cuanto requiere un perfeccionamiento especial, ya que se tiene que fijar una fecha y hora de acuerdo a la agenda del juzgado, se tiene que notificar a quien va a confesar, o sea, requiere un especial desahogo, ¿no? Y en cumplimiento de dichos dispositivos legales, su obligación era haberlo hecho en el escrito inicial y no aconteció así, por lo tanto, estuvo en lo correcto la juez del conocimiento en no admitir dicha prueba de confesión, sin importar que, perdón, dicha prueba pueda ser desahogada posteriormente al término probatorio. Eso no le eximía de la obligación de relacionarla en su escrito inicial. Por lo tanto, se propone confirmar el auto apelado. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa Wong. A favor. Magistrada segunda, Sara Iberia Novelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Salón Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto del TOCA 924 de 2022. Seguimos Secretaria, ¿Sí? antes de pasar al siguiente asunto, quería proponerles a los magistrados si estuvieran de acuerdo en que de este asunto que acabamos de aprobar por unanimidad del 924-2022 surge un precedente en el sentido del estudio de la prueba de confesión. He notado que han habido diversos criterios por parte de los jueces de primera instancia en cuanto a la admisión de la prueba de confesión, en cuanto a si fue relacionada en el escrito inicial, y me parece que lo que hizo la juez del conocimiento en este caso y lo que estamos confirmando nosotros, me parece que es la interpretación adecuada de que efectivamente se debe de relacionar en el escrito inicial, ya sea de la parte autora o de la parte demandada. Y pues ya para establecer y unificar criterios en cuanto a esto, pues podríamos pronunciar un precedente. No sé si los magistrados quieren opinar algo, si están de acuerdo.
Sí, completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien, estaremos en espera entonces del nuevo Les envía el presidente. proyecto. Gracias. Claro, gracias. Continuaremos con el TOCA 1068-2022 de la ponencia del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Bendre, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 18 de noviembre de 2022, dictado en los autos del expediente 326-2021, procedimiento de ejecución de convenio de Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Este es un procedimiento de ejecución de convenio transaccional en el cual ambas partes fueron los apelantes. En la resolución impugnada es en la cual se resolvió respecto a de la planilla de liquidación solicitada y por la parte actora se declaró que no era de aprobarse la misma y tampoco al lugar a condenar a dicha parte a la devolución de la cantidad de 60,000 pesos en concepto de depósito, dejándose a salvo los derechos del ejecutado para que los ejercitara por la vía legal que corresponda. En los agravios expondremos primero los del actor y luego los del ejecutado. La actora aduce que le agravia la resolución porque las transacciones se deben de interpretar de forma estricta conforme a los artículos 2111, 2113 del Código Civil del Estado, lo que no efectuó la juez de primera instancia al considerar no actualizado el supuesto para que sea pagada la pena establecida en el convenio transaccional, estimando que el predio objeto de la litis se encontraba a disposición del recurrente al haber consignado el ejecutado las llaves, lo cual no implica que se haya entregado el bien en los términos pactados, al no haberse concluido legalmente dichas diligencias. Así también, la agravia que la juez haya inobservado los artículos 216, fracción primera y 305 del Código Procesal de la materia, omitiendo valorar el acta exhibida, pasada ante la fe del notario público. El ejecutado alega que el acuerdo no se encuentra debidamente fundado y motivado, que la responsable realizó una exacta interpretación de los artículos 2111, 2113 y 2114 del Código Civil del Estado, ya que en el convenio se estableció una garantía cuya devolución debe ser a su favor, al no haber incumplido en el contrato, no siendo necesario que se le obligue a realizar un procedimiento para hacer valer sus derechos, cuando dentro del ya promovido se pueden oponer excepciones. Asimismo, la juez inobservó la regla de interpretación establecida en el artículo 1047 del Código Civil del Estado, sin valorar el recibo que ampara la garantía otorgada, sin que sea necesario que éste forme parte del convenio transaccional para que su existencia sea incorporada. Igualmente, observando el principio de reciprocidad contractual, debe hacerse válido el efecto de cosa juzgada por equiparación y, en consecuencia, otorgarle el derecho a la ejecución en vía de apremio y obtener la devolución de la garantía con la misma igualdad con la que el actor podría ejercer el incumplimiento de las obligaciones en las que en su caso hubiera incurrido, por lo que la pena pactada debe ser aplicable incluso al propietario para el caso de incumplimiento en la entrega del dinero en concepto de garantía, en los mismos términos que se impuso el ocupante como indemnización por la no entrega del inmueble. En el proyecto de un servidor, se consideran improcedentes los recursos de apelación, por tanto inatendibles los agravios. El auto examinado se trata de la resolución que decidió respecto a la planilla de liquidación presentada por la parte actora. Esta tiene por objeto determinar con precisión la cuantía de la obligación que servirá para la ejecución, lo que debe quedar definida antes de continuar con ella. Asimismo, el diverso artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles dispone que las demás resoluciones distintas de las sentencias definitivas son apelables cuando expresamente lo establezca la ley, y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impida en términos absolutos la continuación del procedimiento o cause un gravamen que no pueda repararse en sentencia. A su vez, el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles establece: de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. Por tanto, la resolución que decide sobre la planilla de liquidación es una resolución integrante del procedimiento de ejecución y necesaria para que esta etapa continúe su curso. En consecuencia, conforme al artículo 376, el recurso de apelación contra la misma resulta improcedente, ya que al ser una resolución diversa a una sentencia definitiva, la ley no prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación en su contra, y tampoco constituye una resolución que impida en términos absolutos la continuación del proceso. Por consiguiente, contra la resolución que decida sobre la plantilla de liquidación,
solo procedería el recurso de responsabilidad conforme al citado artículo 412. En ese contexto, los recursos de apelación interpuestos por las partes resultan improcedentes por ser contrarios a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, resultando aplicable, por analogía, el precedente obligatorio de esta sala de rubro: recursos, desechamiento por notoria frivolidad e improcedencia, intelección del sistema de impugnaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por lo anteriormente expuesto, se declaran improcedentes los recursos interpuestos, por lo cual queda firme el auto impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Patricia Gamboa. A favor. Magistrada segunda, Saria Villanovelo. A favor. Magistrado tercero, Alberto Selum Ventre. A favor. Teniendo 3 votos a favor, el proyecto del TOCA 1068-2022 se aprueba por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión. Continuando con la convocatoria, tenemos, inciso B, la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día miércoles 31 de mayo de 2023 a las 10 a.m. Y en esta ocasión se llevará a efecto en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Por mi parte, ninguno. Nada más recordar que la próxima sesión se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la UADY. Sí, magistrada. ¿Sí? Y atendiendo al último punto, al punto 4 de la convocatoria, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Una vez agotando el orden del día y no habiendo más puntos que tratar, siendo las 11:20, se declara concluida la 15ª sesión ordinaria de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.